Israel no puede ser un paria, que es lo que es ahora mismo. Nadie quiere saber de ellos. Irán acaba de decirle a Trump, en tu madre. Y quien controla el juego ahora mismo es Irán. Si Estados Unidos no me deja enriquecer uranio, me voy con China. Porque si no va preso Netanyahu. Estamos con una explosión en el desierto y nos enteramos que ese flash fue una bomba atómica. Ahora ellos tienen su propia arma nuclear. Con cerrar el estrecho de Hormuz, disparan el precio del petróleo, afectan el mercado del gas, también afectan el mercado del fertilizante. Israel vive en una sequía 365 días al año y allí nos falta agua. Ellos exportan frutas, vegetales, cultivan vino. Cómo ellos manejan el agua es algo para estudiar. Parecido a Jennifer González aquí, se ha rodeado de personas ineptas. Irán acaba de básicamente decirle a Trump, en tu madre. O sea, y Arabia Saudita, que es el gran aliado de Estados Unidos histórico, firma un pacto con Turquía. ¿Y por qué eso es importante? Porque Turquía ahora mismo es el archienemigo de Israel. Es decir, Israel estaba logrando en los Abraham Accords que Qatar, los Emiratos Árabes y demás le dieran acceso a un mercado y tuvieran una relación comercial amigable. De repente pasa el ataque de Hamas y Arabia Saudita, que iba también a ser signatario, se sale del acuerdo. Y entonces ahora Arabia Saudita sale diciendo, mira, me voy a firmar un acuerdo de colaboración de que si me atacan a mí, nos ataquen a todos, con nada más y nada menos que el segundo ejército más grande de todo la OTAN, que es Turquía, y además con Pakistán, que tiene bombas nucleares. Y también dicen algo que me parece súper interesante, y es que está diciendo Arabia Saudita, los aliados de Estados Unidos históricos, están diciendo abiertamente, si Estados Unidos no me deja enriquecer uranio, me voy con China. Y eso, para mí, es un nuevo orden mundial, definitivamente. Y es la forma en la que los Emiratos Árabes se fueron y negociaron con Israel y Estados Unidos, y entonces está ocurriendo a la inversa con el caso de Arabia Saudita, buscando cómo diversificarse y mantener un tipo de diálogo con Irán a través de Omán indirecto. Esto todo lo traigo porque, al parecer, Israel y Estados Unidos igualmente están empujando la situación de Ceuta, y aquí evidentemente hay un realineamiento global que está ocurriendo que es muy interesante y simultáneamente muy peligroso, porque si Arabia Saudita va a tener ahora acceso a enriquecer uranio, es obvio lo que va a pasar. Vamos a terminar un día con una explosión en el desierto y nos enteramos que ese flash fue una bomba atómica, fue una prueba atómica o una prueba nuclear. Profesor Collado Schwartz, su perspectiva ante este nuevo orden global. Bueno, primero hablemos de Irán. Irán es un país que tiene más de 2000 años. Y que es una civilización antigua que pelearon en un momento con los griegos y que la gente cree que son árabes y no son árabes. Ellos son chiítas y hablan farsi y no tienen que ver nada con los países árabes. Y es por eso han tenido sus problemas con los árabes, aunque ellos firmaron un acuerdo con Saudi Arabia hace poco de unas relaciones que obviamente se quedaron en nada. Y es obvio que esta gente son unos jugadores de largo plazo. Se nota cuando ellos negociaron en el 2015 un acuerdo con Estados Unidos, que participó Rusia, participó Alemania, participó Europa, participó China, y eso estaba tranquilo en términos del desarrollo del arma nuclear, etcétera. Y es Trump el que rompe ese acuerdo en el 2017. Lo rompe diciendo que él podía hacer algo mejor. Bueno, sabemos exactamente lo que él ha logrado. Y entonces, cuando sale reelecto, estaba en negociaciones con ellos cuando de momento el Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo convence que vamos a darle un golpe de Estado a Israel y tumbarlo, y la gente se va a rebelar y vamos a matar a vamos a cambiar el régimen. Sucedió todo lo contrario. Y 6 meses después, no ha podido ganar esa guerra. Obviamente, Irán muy hábilmente le cierra el estrecho de Hormuz y entonces le complica toda la cosa, el petróleo, etcétera. Hay que ver que Irán es un aliado de Rusia y de China. O sea, cuando yo veo ahora, hoy, que
Estados Unidos le va a cerrar el comercio a Irán. Yo, pero ¿de dónde está hablando? O sea, Estados Unidos no le puede cerrar el comercio con Rusia, ni con China, ni con Europa. Europa no va a participar en esto. Estados Unidos quiso hacer esto solo con Israel, entonces pretende que los aliados de Europa estén con ellos cuando en ningún momento los reclutaron. Esto es distinto a la guerra de Irak anteriormente, donde Estados Unidos se sentó con Gran Bretaña, con Francia, con algunos de los aliados, buscó el respaldo de ellos. En este momento Estados Unidos quiso actuar solo, en parte porque obviamente el presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo, pero se complica cuando esa posición la ocupa la persona más incapacitada y más inepta que ha tenido Estados Unidos en la presidencia, quien, parecido a Jennifer González aquí, se ha rodeado de personas ineptas, que en realidad la cualificación más importante para tú trabajar con Trump es lealtad absoluta. Esa es lo básico para reclutar. Algo parecido aquí con Jennifer González. Lo que pasa es que aquí son todavía más ineptos que los de allá. Esto no fue así en el primer cuatrienio de Donald Trump. No, Está rodeado de gente como Mathis en el Departamento de Defensa. Tenía gente de primer orden. Y de hecho, esa era parte del problema, que discutían con él y lo frenaban. Y él decidió en su segundo cuatrienio no tener ese tipo de personas, sino personas que respondieran a él. Ahora, eso causa un gran problema en términos en lo que tú hablabas ahora, del nuevo orden mundial, porque ahora resulta que los grandes no necesariamente son los que controlan. Estados Unidos con Israel, que es mucho más grande y poderoso que Irán, no ha logrado derrotarlo, y quien controla el juego ahora mismo es Irán. Algo que sucedió cuando Carter era presidente, que las elecciones de Estados Unidos las controló Irán. Ellos dieron lo que tenían secuestrado, los dieron después de las elecciones. O sea, estuvieron jugando todo el momento hasta asegurarse que Carter perdiera las elecciones. Y yo creo que van a hacer exactamente lo mismo. Ellos no van a darle a Trump la ficha de que él pueda decir que él resolvió todo el problema del Medio Oriente hasta después de las elecciones del midterm. Hasta después de noviembre no va a pasar nada. Puede que pasen cosas temporeras, pero ellos pueden cambiarlo mañana y cambian el juego. Entonces, como Israel es incontrolable, y lo vemos ahora cuando anoche ellos dicen que no van a aceptar el acuerdo de Trump de Gaza, lo cual complica todo el escenario en términos de Israel, que es un Frankenstein que creó Estados Unidos y no lo controla ahora. Y entonces, lo que tú hablaste de Ceuta, es curioso de que Pedro Sánchez obviamente ha sido el líder más fuerte en términos de Europa de confrontar a Donald Trump. Lo hizo con las bases, no permitir que las bases americanas se utilizaran para la guerra de Irán. Y cuando Trump lo ha amenazado con la cuestión de los aranceles, él rápido no ha peleado con Trump, ha dicho que hay unos acuerdos de la Unión Europea con Estados Unidos, que Estados Unidos no puede hacer algo específico para uno de esos países. Y entonces Estados Unidos, que tiene sus relaciones bien laceradas con Europa, desde la cuestión de los aranceles hasta la cuestión de querer acaparar Groenlandia, pues él está en una situación, Estados Unidos está en una situación aislado completamente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues Estados Unidos se venga de Sánchez, quien tiene un problema político en España, porque aunque él está en el poder, y yo creo que es probablemente uno de los políticos más sagaces que ha habido en esta década en el mundo, cómo él ha logrado sobrevivir, cómo ha logrado esas alianzas con las minorías para estar en el poder, pero él no controla totalmente el Parlamento y no controla la judicatura. Eso lo controla la derecha de España. Y ese es un problema que ha tenido en términos de persecución a la esposa, al hijo, etcétera. Y entonces vemos que cuando salen los documentos que embarraron a Zapatero en términos de cabildeo que estaba haciendo, la información vino de la Embajada de Estados Unidos. Ellos cogieron y entraron en el teléfono o en los emails de Zapatero y se lo dieron al gobierno de oposición en términos de España. Entonces vemos lo de Ceuta. Tenemos que ver que Ceuta es un área que no es pertenece, pero no es parte de España, como Puerto Rico hasta cierto punto. O sea, es un enclave español, pero no es parte del continente, de la península ibérica. O sea, que cuando Trump está hablando en una forma engañosa de decir que
lo que sucedió ahora de los 70,000 personas. De hecho, Trump dice que entraron cientos de miles, fueron 70,000 personas, que entraron a España, no entraron a España, entraron a Ceuta. Este enclave al norte de África proviene desde los tiempos de Portugal, cuando Portugal empieza a explorar fuera de Portugal, los navegantes, y el primer punto que ellos paran es en Ceuta, esto es en el siglo XV. Entonces, en el siglo XVI, Portugal se une a España y ahí es que Ceuta entra a España. En el siglo XVII, Portugal se separa de España, pero Ceuta se queda con España. Por eso es que pertenece a España. Ahora, lo que hizo el rey de Marruecos, quien había firmado unos acuerdos con Estados Unidos, con Trump, y que también tiene unos acuerdos con Israel, es que de momento entran 70,000 personas porque ¿cómo entraron esas 70,000 personas? Primero usaron las redes para decirle a los marroquíes que España le daba la bienvenida a ellos. Así que todos ellos fueron seguros que lo iban a recibir España. Eso fue falso completamente. Y segundo, que la frontera tiene dos puertas. Una la maneja Marruecos y otra la maneja España. Y ellos abrieron las puertas de Marruecos. Así que ellos entraron todos por playa, por todos sitios, y se formó una crisis mundial. Y yo tengo que pensar, que la mano de Estados Unidos estaba envuelta en esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente que pasa esto, Trump tiene una conferencia de prensa y dice, señores, los demócratas no pueden llegar al poder porque si ellos llegan al poder van a eliminar todas las fronteras con México y va a pasar lo que pasó en Ceuta. Entonces enseña el video, dice que son cientos de miles de personas, que fueron 70,000, que los cuales casi todos regresaron ya. Y segundo, él no menciona, él da la impresión que es que entraron a España. Y vuelvo y te digo, no entraron a España literalmente porque esto es en África y hay que nadar mucho de África a España. Sí, bueno, la verdad es que el control de Gibraltar estoy seguro que es parte de lo que está aquí jugándose y Marruecos quiere. De hecho, Marruecos acaba de anunciar que le dedicaban una carretera gigante a Donald Trump. Y sabemos que Netanyahu tiene una relación bien particular con Marruecos y ahí hay unas negociaciones de otras cosas que están a otros bastidores. No sabemos exactamente cuáles. Ahí me recuerda mucho todo lo que estamos viendo al conflicto Irán-Contra, donde Estados Unidos estaba negociando con Irán, pero no podía admitirlo porque estaban sancionados. Irán no podía recibir armamento de Estados Unidos. Y Reagan quería a los muchachos que estaban en Líbano porque también había una crisis no solamente en Irán. Reagan había negociado obviamente con Irán de alguna forma para que cuando Carter saliera de inmediato soltaran a los soldados, a los miembros de la embajada que habían sido secuestrados. Y en el Líbano había una situación parecida de americanos que estaban secuestrados. Irán se suponía que fuera ayudar a Estados Unidos, pero no podía venderle armas a Estados Unidos. Estoy hablando para los que no saben, estoy hablando de uno de los escándalos más grandes de la historia de Estados Unidos, el escándalo Irán-Contra. Y lo que hizo fue que Oliver North hizo una estrategia de venderle armamento a una entidad supuestamente israelita y después de esos fondos salían el dinero para dárselo a los contras, a los sandinistas, ¿verdad? Y entonces poder tumbar a el gobierno que había derrocado el gobierno de Nicaragua y simultáneamente para evitar ¿verdad? El aumento del comunismo en Latinoamérica y simultáneamente estaban vendiéndole armamento a Irán, pero el dinero no podía llegar a Estados Unidos, tenía que dárselo a otros. Así que básicamente así financiaron también una guerra que todos los que recordamos fue una guerra civil en El Salvador de 30 años y Nicaragua. O sea, lo que ocurrió allí es una historia de un escándalo enorme, porque además le mintieron al país, o sea, fue un delito y básicamente era una forma de darle dinero a entidades y darle armamento a entidades que se suponía que no recibieran armamento ni entidades porque el Congreso lo había prohibido. Pero en la guerra de Irak e Irán, recordamos que Reagan le vendía armas a Irak y le vendía indirectamente armas a Irán a cambio de supuesta influencia. Y es curioso que la divina providencia salvó a Ronald Reagan porque cuando empezaron los testimonios de la investigación, empezó el inicio del Alzheimer de él. Y entonces, obviamente, los legisladores, etcétera, le cogieron pena porque el tipo se le olvidaban las cosas y lo dejaron quieto. Entonces hubo impunidad. Los otros, Poindexter y el otro, y North, después los perdonaron. Un otro presidente, no me acuerdo si fue Bush, que cogió y le dio un perdón y lo que sirvieron de cárcel fue muy poco. Así que no, en realidad hubo impunidad. Para variar. Pero me recuerda porque un poco está ocurriendo cosas donde se supone que Irán actúe de una forma y ahora ellos tienen su propia arma nuclear, se llama el Estrecho de Hormuz, o sea, con cerrar el Estrecho de Hormuz disparan el precio del mercado del petróleo, dramáticamente también afectan el mercado del gas y también afectan el mercado del fertilizante. O sea,
tres elementos de inflación brutal, porque todo eso empieza la cadena de distribución, la cadena de producción. Así que evidentemente la economía global ahora mismo, digo, para mí el problema que están teniendo es que si abusan de eso, el mundo va a buscar la forma de buscar otras rutas, entre ellas la energía renovable, que quizás es bueno. De hecho, algunos algunas personas están planteando que la guerra de Irán es lo más que va a ayudar a que se mueva energía renovable, porque va a haber que buscar entonces cómo yo dejo de depender. Pero eso va a tomar tiempo. Ah, sí, claro. Las elecciones son en 90 días, 80 días. Sí. Sí, by the way, ese era mi último espacio que quería hablarle a usted y saber su perspectiva. Se plantea la posibilidad de que Alexandria Ocasio-Cortez corra para la presidencia como parte del grupo progresista. Algunos plantean que realmente va a correr para el Senado federal por Nueva York. Otros creen que va a correr para la presidencia. Ella estuvo en diferentes oportunidades de prensa este fin de semana y no descartó correr para la presidencia de Estados Unidos. ¿Tiene posibilidades Alexandria Ocasio-Cortez? Pues yo te diría que Estoy hablando con el neoyorquino, por si sí, acaso. las probabilidades son bien remotas, porque la presidencia no es un escaño en donde está ella, en el Bronx y el Queens, esa área, donde ella derrotó un incumbente. O sea, lo que dijo ahorita, que aquí se están rompiendo unos paradigmas bien interesantes y que incluye el alcalde de Nueva York y incluye lo que ganó la victoria del candidato al Senado de Michigan. Sin embargo, la presidencia es otra cosa porque ella es congresista de una de las partes de New York City, y ella también se habla de poder retar a Schumer para el Senado. Eso yo lo veo más viable, aunque también es cuesta arriba, porque tú sabes que el norte del estado de Nueva York es bastante conservador, pero no es imposible, pues Schumer ha fallado últimamente en varios decisiones que ha tomado. Ya está llegando a los 80 años. O sea que eso no es imposible, lo del Senado. Lo de presidencia, yo creo que eso es bien cuesta arriba. Yo sé que en la encuesta de New Hampshire salió ella primero, igual que el otro, el que era secretario de Transportación, Pete Buttigieg, que salió segundo. También yo creo que es bien improbable que él sea candidato a presidente de Estados Unidos. Yo creo que ellos van a buscar un candidato más de centro, más tipo Bill Clinton. Es lo que yo creo que van a buscar. Y los que están un poco a la izquierda se van a tener que echar más al centro. Ella misma ella ha movido hacia el centro. En el programa ayer de ABC, la entrevista que le hicieron bien larga, Jonathan, él la fue llevando y obviamente ella está bastante al centro versus cuando ella ganó hace 8 años el escaño en la Cámara. Porque hoy es obvio que se tiene que mudar para el centro, pues Estados Unidos no va a elegir a una persona que esté muy a la izquierda, como sucedió con McGovern, por ejemplo, en las elecciones que se presentó en el 68 contra Nixon, y también luego con Goldwater, tampoco. O sea, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda son viables. El caso de Trump fue algo muy particular porque él corrió una campaña populista. Él no es conservador en realidad. Él es oportunista, él es populista. Él estaba a favor del aborto, de momento no está a favor del aborto. O sea, que él no cuenta en términos de posiciones conservadores versus liberales. Así que yo ella lo veo bien cuesta arriba, pero en la política nada es imposible. No, nada está escrito. Pero es altamente improbable. Ella estuvo ayer con Jonathan Karl de ABC, Sí. esa entrevista, una entrevista bastante prolongada. Es interesante, creo yo, porque también nos demuestra un poco que ella ya está asumiendo un rol más nacional y parece que ella va a ser la candidata a los progresistas. Y yo pienso que si logran un candidato de centro, van a tener que buscar a alguien de la vicepresidencia que sea más progresista, más de izquierda. Y probablemente ese va a ser el rol que ella asuma. Es lo que mi impresión sería si no puede ganar. Y en New Hampshire, por si acaso, está al frente. Debo decir que el Partido Demócrata, sabiendo lo que venía, porque ellos lo vieron, cambiaron entonces y empezaron entonces a hacer lo que sería ahora mismo un partido que el candidato tiene que salir primero de South Carolina. En otras palabras, necesita el voto de la comunidad afroamericana para arrancar. Y el Partido Demócrata cambió su calendario, ¿verdad? Siempre era Iowa, New Hampshire y después South Carolina. Ahora South Carolina va primero. Y eso es para crear momentum. Así que, evidentemente, quien pueda ahora generar momentum en el Partido Demócrata en la primaria
tiene que tener el voto afroamericano. Ni Pete Buttigieg ni Alexandria Ocasio-Cortez tienen ese voto so far. No. Así que tienen que hacer el trabajo allí porque están bien lejos. Hay un detalle que el Partido Demócrata Socialista a nivel nacional ha asumido unas posiciones demasiado radicales, que lo sacó en la entrevista de Jonathan ayer, y lo sacó también en otra entrevista que le hicieron a Abdul. Y es que ellos tienen una posición como, por ejemplo, que van a eliminar el Senado de Estados Unidos, que van a eliminar la rama ejecutiva, que van a eliminar las cárceles, que van a eliminar la policía, que van a coger las principales corporaciones y las van a convertir en corporaciones públicas. Es ridículo lo que ellos plantean. Ella se desasoció un poco porque ella dijo que ella pertenece al Partido Socialista de New York y que eso era local, etcétera. O sea, obviamente el Partido Socialista de Nueva York no tiene esas posiciones. Pero esto le ha hecho daño en términos de imagen porque es definitivamente el Partido Nacional Socialista. Pero yo creo que ese partido no va para ningún lado a nivel nacional con esas posiciones, no va ni a primera base. Va a ser una cosa, o como ella dijo también y decía de tipo Neil, all politics are local. Y ella está girando a eso, igual que Abdul también. O sea, en todo momento él hablaba de Michigan, la cuestión de los costos de vida de los ciudadanos de Michigan, de la gasolina. O sea, ellos no son ningunos tontos. Y yo creo que la cuestión de tener una sombrilla amplia comparado con el partido de Trump es una comparación, yo creo que bien importante, particularmente para un Congreso que ha violentado su responsabilidad histórica de representar al pueblo de Estados Unidos, y lo que ha hecho es representar a Donald Trump y sus intereses, que no es solamente los problemas que hemos hablado aquí de política exterior, sino los problemas de corrupción. Que tú vengas y tú digas que tú te ganaste el año pasado 2 billones, que es 2,000 millones de dólares, y los reportas tú en tu planilla de ingresos, significa que te ganaste mucho más que eso. Obviamente las corporaciones de los hijos, etcétera. Nunca ha habido un gobierno que abiertamente, un gobernante abiertamente admita la corrupción como es el caso de Donald Trump. Yo creo que en las elecciones del midterm, el Partido Demócrata va a prevalecer, por lo menos en la Cámara, y tiene altas posibilidades en el Senado. Mi impresión es que el momentum está. El problema es el gerrymandering. Ha sido tan y tan... o sea, el gerrymandering de esta vez ha sido salvaje y el Tribunal Supremo se lo ha permitido. O sea, mi gran molestia, sin duda, es con el Congreso, porque el Congreso es el gran, ¿verdad? El garantor, se supone, de la democracia, que ha permitido que le pasen el rolo todo el tiempo, desde la rama ejecutiva ahora. Pero el Tribunal Supremo no se queda atrás. O sea, darle inmunidad a un presidente de la magnitud que se hizo y darle la posibilidad de quitar y redistribuir electoralmente todo el aparato gubernamental de los diferentes estados a través de mecanismos evidentes que incluyen hasta sacar directamente escaños hechos para la comunidad afroamericana, por ejemplo, y latina, que es obvio lo que está pasando en el sur de Estados Unidos, y no solo obvio, sino que es abierto. O sea, no está ni escondiéndose para hacer lo que está haciéndose, de cambiar los distritos electorales a mitad de cuatrienio, ni siquiera a mitad de censo, o sea, ni siquiera esperando el próximo censo para que Donald Trump pueda tener posibilidades de tener mayoría en Senado y Cámara, especialmente en la Cámara, obviamente. Es un poco el ver cómo la democracia de Estados Unidos no es tan fuerte. O sea, a mí me impresiona eso, me impresiona que uno pensaría que una democracia como Estados Unidos siempre tenía un senador ultrapoderoso. ¿Qué pasó con esos senadores? O sea, ¿qué pasó con ese Congreso que era bien poderoso y de repente ha desaparecido, básicamente ha hecho silencio, mutis? Yo creo que el gerrymandering sí va a afectar. El grande, que fue Texas, lo neutralizaron con California, pero yo creo que la premisa del gerrymandering es basado en lo que votaron en las últimas elecciones. Y yo creo que la ola va a ser diferente, más grande, y yo creo que esos votos que votaron por el Partido Republicano no debes asumir que van a votar por el Partido Republicano. Y además, todas las elecciones recientes, el Partido Demócrata ha ganado, incluyendo el alcalde de Mar-a-Lago. Lo que pasó en New Jersey, que la gente decía que iba a ser cerrada y no fue cerrada, sí, ganó ampliamente. Hay una molestia obvia. O sea, que yo creo que ese underground, o sea, Trump lleva todos estos 2 años peleando con todo el mundo, con las universidades, con las uniones, con todo el mundo, con lo de ICE, con la de inmigración. O sea, issues como el de inmigración y el de la economía, que eran los 2 puntos más fuertes, las encuestas lo ponen atrás, porque lo de inmigración
se le fue la mano con lo de ICE y los asesinatos de las 2 personas en Minnesota y los otros que no son tan conocidos. Y la economía, pues todo el mundo sabe que el costo de vida es mucho más alto, particularmente con la gasolina. Por último, el Partido Demócrata plantea que, o sea, que hay que moverse más a la izquierda. Ayer Farid Zakaria decía que realmente el partido no tiene que irse a la izquierda en temas económicos porque siempre se van más a la izquierda en temas económicos. Biden fue más a la izquierda que Obama fue más a la izquierda que Clinton. Lo que él está planteando es que donde realmente este problema son los issues culturales, los wedge issues, ¿verdad? El tema de la comunidad trans y otros temas, ¿verdad? Identitarios. ¿Por qué el partido se concentra en eso sabiendo que es perdidoso, sabiendo que las posibilidades de ganar están en los otros temas? Pero yo creo que el partido se está alejando de todos estos issues, Jay. Todo lo que pasó con la cuestión de lo del woke y la cuestión de los trans, el Partido Demócrata se está alejando, yo creo, cada día más de esto. Se está limitando más bien a los issues socioeconómicos, a los issues de welfare para todo el mundo, de la cuestión del costo de vida, incluyendo lo de la gasolina, el no estar en las guerras. A Israel le ha hecho un daño a Netanyahu extraordinariamente en términos de la opinión pública de Estados Unidos. Ya la mayoría de la gente, particularmente los jóvenes, no están de acuerdo con la cantidad de dinero que le dan a Israel. Y de hecho, Abdul fue muy efectivo ayer hablando sobre esto. Él decía, mira, yo no estoy de acuerdo que se le dé esta cantidad de dinero a Israel para la guerra y el genocidio que sucedió en Gaza, y yo tampoco estoy de acuerdo que le dieran ese dinero a Saudi Arabia o Egipto. O sea, que no es a Israel nada más. Y él está de acuerdo con que Israel exista siempre y cuando exista el país palestino, la solución de los 2 países, que esa es la única solución del Mediano Oriente y el problema de Israel y los palestinos es que hayan 2 estados independientes. Obviamente, y que vivan en paz como surgió. Ya hay un precedente, Egipto con Israel. Egipto con Israel siempre estaban en guerra y llegaron a un acuerdo cuando Sadat estaba allí y al día de hoy se ha cumplido. Ellos no tienen ni un solo problema. Y lo mismo Jordania. Ellos llegaron a un acuerdo y se puede hacer, claro que se puede hacer. Se puede, pero parece que el Likud no quiere un estado palestino. El partido de Netanyahu no tiene ni un ápice de deseo de eso. Y tiene secuestrado a Netanyahu porque si no va preso Netanyahu. También. Así que por eso estas elecciones de octubre son importantísimas en términos de la relación de Estados Unidos con Israel. Y Israel no puede ser un paria, que es lo que es ahora mismo. Nadie quiere saber de ellos. Nadie quiere asociarse con ellos. Así es. Un país que es maravilloso, y yo en varias ocasiones con esto de la sequía uso a Israel como un ejemplo. Israel vive en una sequía 365 días al año y allí no falta agua. Ellos exportan frutas, vegetales, cultivan vino. ¿Cómo ellos manejan el agua? Es algo para estudiar. Y yo en mi libro Soberanía Exitosa hablo de esto. Es un modelo. Yo soy un gran crítico de Israel en su política exterior y obviamente crítico del genocidio y favorezco el Estado palestino. Pero en eso, al César lo del César, hay que copiarse eso que ellos tienen, cómo ellos manejan el agua.